Hola a todos, les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo, y en estos momentos vamos a continuar con lo que es el estudio acerca de la epístola a los romanos. Y en estos momentos, déjenme mencionarles, estoy en un lugar donde está lloviendo un poco y espero que esto no haga o obstruya lo que es esta lección, pero vamos a desarrollarla de todas maneras. En estos momentos sabemos que hemos estado hablando lo que es la justificación del hombre. Y en la lección anterior estuvimos en los últimos versículos del capítulo 5. En estos momentos vamos a continuar en esta sección, pero vamos a estar en lo que es el capítulo 6. Vamos a estar desarrollando este maravilloso capítulo, considerando lo que es el escritor, considerando el contexto en aquel momento en el que él escribió esta epístola y las razones iniciales del por qué se escribió. Para ello, vamos a estar considerando lo que es en esta lección, recordando este punto, la justificación del hombre. Vamos a ver que es posible por medio de la conversión. Es decir, que en esta lección vamos a estar desarrollando lo que es estos primeros, o déjeme corregir, vamos a estar desarrollando lo que es los 23 versículos que encontramos del capítulo 6. Y es aquí donde vamos a aprender algunos temas que realmente son de mucho, pero de mucho valor. Vamos a ver que la justificación del hombre, escúchese bien, es posible por medio de la conversión. ¿Por qué es que el apóstol Pablo está mencionando estas palabras? La justificación del hombre es posible, pero veremos la esencialidad del bautismo en la salvación. Debemos entender la mecánica del apóstol Pablo que él lleva en la carta. Y sabemos que, por ejemplo, en lo que es el capítulo 1, él va introduciéndose el propósito de llegar allá y muestra detalles de lo que es el poder del evangelio y pone en gran manera la injusticia del hombre, donde vemos al gentil y al judío, desde el capítulo 1 al capítulo 3. En el capítulo 4 vimos que el apóstol Pablo muestra que la justificación del hombre es posible al imitar la fe de Abraham. En el capítulo 5 vimos que es posible por la muerte de Cristo y también que es posible por su obediencia. Pero ahorita va a mencionar que es por medio de la conversión. Y todo esto apunta a lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Así que en este texto vamos a encontrar sí detalles de lo que es una gran similitud, escúchese bien, de la semejanza en la cual somos crucificados con Cristo, es decir, en el bautismo. Y es aquí donde vamos a estar desarrollando los primeros 4 versículos que vamos a leer. Y aquí vamos a encontrar el tema que tiene que ver que somos crucificados con Cristo. Vamos a ver esta similitud y vamos a leer lo que dice este texto. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Dice el texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en vida nueva. Aquí vamos a estar desarrollando este texto y vamos a encontrar detalles muy, pero muy valiosos. ¿Por qué? Bueno, Pablo aquí inicia con dos preguntas extremadamente contundentes con lo que es el judaísmo. Pablo aquí se está adelantando al mal entendimiento que tenían los judaizantes en el sistema de fe, en el sistema de la gracia. Los judaizantes tenían grandes problemas y era que al escuchar que el evangelio era grandemente bendecido o una gran bendición, pues recordamos que en la lección o en las lecciones anteriores entendemos que el texto habla de que sobreabundó la gracia, que es lo que menciona el capítulo anterior. Pero ellos tenían la tendencia de que entonces iban a pecar bastante para que abundara la gracia. Uno de los graves errores que ellos tenían, y también esta enseñanza que empezó por ellos, por los judaizantes, hombres, que era mérito. Ellos creían que al hacer algo iban a ser justificados. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho algo y entonces se merecían la salvación. Pero ahora al escuchar este tema de la gracia, el sistema de la gracia, a ellos pues no les importaba lo que era pecar y lo hacían. Y entonces, ¿qué es el comentario de ellos? Iban a pecar bastante para que abundara la gracia. Pero aquí queda anulado la idea de ellos. ¿Por qué razón es que no es bueno tomar esto? Pues ya no debían perseverar en el pecado, porque ya habían obedecido al Evangelio, ya habían oído, ya habían creído, ya se habían arrepentido, ya habían confesado a Jesús como el Hijo de Dios y se habían bautizado para el perdón de pecados bajo la autoridad de Cristo, es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al hacer esto no podían vivir más practicando el pecado. No se podía regresar a lo mismo. No tiene sentido. Y no podían regresar a una ley también que ya no tenía vigencia y que no tenía o no daba el resultado que es en Cristo Jesús, en el Evangelio. Y es aquí interesante lo que vamos a estar mencionando a continuación. Pablo muestra aquí, que los que han obedecido el Evangelio han muerto al pecado. Escúchese bien, han muerto al pecado. Entonces nos enseña que el Evangelio requiere el correcto entendimiento. Es necesario entender el Evangelio y que no es una licencia para pecar. No se puede abusar de eso, no se puede jugar con la gracia del Señor. Estos versículos nos muestran que habiendo obedecido el Evangelio, no podemos vivir en pecado. Así que es interesante ello. ¿Por qué? Bueno, cuando vemos aquí este texto, dice, y escúchese bien, que es posible por medio de la conversión. Somos crucificados con Cristo. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, para morir al pecado. Si vemos estos dos versículos, nosotros pensamos o pasamos de estar muertos, escúchese bien, por el pecado a morir al pecado. Es muy distinto pecar eventualmente o que vivir en pecado o pecar adrede, practicarlo deliberadamente. Los cristianos no somos pecadores, sino personas salvas por la gracia de Dios. Nosotros no somos pecadores y no practicamos ni perseveramos en el pecado, sino en Cristo. La enseñanza bíblica no nos comparte o no comparte que nosotros somos pecadores, sino salvos que perseveramos
en la obediencia. Es muy diferente muertos en pecado que muertos al pecado. Recordémoslo siempre. Nosotros, los que hemos obedecido el Evangelio, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo? Bueno, aquí el escritor nos menciona esto, que es por medio, y escúchese bien, por medio del bautismo. Esto no lo podemos dejar a un lado, absolutamente. Esto no lo podemos quitar. Esto es necesario para la salvación. Ellos sabían. Por eso vemos la frase que se menciona en este texto, ¿o no sabéis? La palabra aquí que vemos expresa que ellos tenían presente y entendían que esto era algo necesario. La persona muere al pecado en la conversión y es allí, se explica en el bautismo. El bautismo es una inmersión, es una sepultura del cuerpo, escúchese bien, en agua, en obediencia a Dios, para el perdón de pecados. No se trata de rociar, no se trata de verter agua a un infante. El hecho de que todos los que han obedecido al Evangelio, siendo bautizados en Cristo, han pasado de estar fuera de Cristo ahora a estar en Cristo. Y podemos ver textos como Apocalipsis 1:5, que somos lavados, como Hebreos capítulo 9, versículo 22, que somos redimidos por su sangre. Hechos 22:16, que se le dice a Pablo, lava tus pecados, bautízate, invocando su nombre. En la primera epístola de Pedro, capítulo 3, 21, dice que este bautismo nos salva. Imagínense qué importante es el bautismo. El bautismo lo que hace es colocar a la persona en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sabemos eso. Más adelante nos da el detalle del mismo texto. Pero los beneficios de la muerte, sepultura y resurrección se dan en el bautismo. Jesús murió aquí, en aquella cruz, Él fue sepultado y resucitó. Su sangre fue derramada para el perdón de pecados. Pero debemos entender que ese beneficio hace efecto cuando se obedece al Evangelio y es en el bautismo. La persona, por obediencia en fe, tiene acceso a la sangre de Cristo y esa obediencia. La frase bautizados en Cristo afirma, y escúchese bien, lo que hemos ya mencionado. Aquí nosotros podemos ver, recordando las palabras de Pedro en Hechos 2:38, que el bautismo es para el perdón de pecados. Así que nosotros no afirmamos que el bautismo, escúchese bien, no afirmamos que el bautismo, uno, ya que lo hizo, esté siempre salvo. No, pero el bautismo es un punto de inicio, es un punto de partida, pues después se debe vivir una vida nueva y santa, como el texto aquí nos va a mostrar. Es esencial el bautismo para vivir sin pecado, sí, porque es allí donde son perdonados nuestros pecados. Nosotros hemos muerto al pecado. Cuando nos bautizamos estamos en Cristo, entramos a esa condición de salvos, pero debemos perseverar en esa buena actitud, en esa obediencia al Evangelio y no practicar aquello que nos puede separar de Cristo. Bien claro lo mencionó el apóstol Pablo como allá en lo que es la primera carta donde habla, por ejemplo, vamos a ver un texto muy hermoso, donde él hace una buena mención, da unos buenos detalles y podemos crecer viendo estas palabras. Dice capítulo 9, versículos 26 y 27 de la primera carta a los Corintios.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo obedeció el Evangelio. Podemos ver textos, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Él obedeció el Evangelio, pero él mismo dice que él podía perder esa salvación, él podía ser eliminado. Por eso él se sometía a control, un dominio propio para perseverar, para alcanzar la salvación. Como también lo menciona y da detalles en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3 nos menciona palabras muy maravillosas, como por ejemplo, podemos ir y leer ese texto por un momento y ver las hermosas palabras que dice allí en lo que es los versículos exactamente. Dice 12 en adelante al 14. Filipenses capítulo 3, 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que es importante, por supuesto, la obediencia hasta el final. Es esencial, pero el bautismo aquí es mostrado y se hace un énfasis, la prioridad del bautismo para la salvación. Y nosotros hemos muerto al pecado en Cristo, y esto únicamente se da en el bautismo. Aquí hay una palabra interesante que es clave, y es la palabra eis. Escúchese bien, es eis. Así que nos va a ayudar mucho en el texto. ¿Por qué? Personas cometen el error de decir que el bautismo es una proclamación pública de que se ha obedecido. Escúchese bien. O sea, que antes del bautismo la persona está salva. Esto es un error porque no es la idea que Pablo viene aquí hablando. El bautismo es muy, muy importante. Vamos a hablar un momento de lo que es la preposición que encontramos acá, que es la preposición eis. Esta preposición puede llevar el sentido especial del lugar de salida o resultado. O sea, este acto nos coloca de afuera hacia Cristo. Es decir, nos ubica en Cristo. Siempre hay una conexión con Jesús muy fuerte, por supuesto que sí, y es en el bautismo. El afirmar que la unión con Cristo, es decir, perdón de pecados, toma lugar, escúchese bien, antes del bautismo, al tener fe solamente, es un error garrafal del calvinismo y que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque esa enseñanza errónea niega la importancia del bautismo para la salvación. Y esto es negar la importancia de la muerte, de la sepultura y resurrección en relación al bautismo, que aquí el apóstol Pablo lo muestra en grandes detalles. Es claro que los versículos siguientes nos van a demostrar esta gran importancia. Aquí en este texto vamos a ver muchos detalles valiosos, pero la palabra juntamente y con, por ejemplo,
aquí hay una unión con Jesús. ¿Cómo es que nosotros estamos o morimos, sepultados y resucitamos? Aquí el texto dice una palabra, juntamente y con. O sea, hay una unión con Jesús en el bautismo. Una y otra vez aparece en estos versículos. Estamos sepultados juntamente. La palabra sepultados aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Colosenses 2:12 y nos habla de lo mismo. Estamos sepultados con Cristo. ¿Dónde toma lugar eso? En el bautismo, con Él. Por medio del bautismo somos crucificados con Cristo. ¿A dónde hay unión? Es con su muerte, en el bautismo, porque somos sepultados juntamente. ¿Cómo nosotros vamos a participar de la muerte, de la sepultura y resurrección si no pasamos por el bautismo? Es algo absurdo decir que no se necesita, porque el apóstol Pablo muestra la importancia, la necesidad de lo que es el bautismo. Es posible la justificación del hombre en la conversión y esto sucede allí. Así que es necesario esto. En otros detalles que podemos centrarnos es que en griego es solo una palabra. Enterrar junto con para muerte es una. ¿Por medio de qué? Preguntamos ahora. ¿Por medio de qué dice el texto? El texto muestra específicamente que es por medio del bautismo. Nos unimos a Cristo en 3 aspectos a la hora de ser bautizados. Así que, como Jesús no quedó en la tumba, nosotros tampoco quedamos en el agua. Es interesante que veamos esto. Nos unimos a Cristo en el bautismo, por supuesto, pero no nos quedamos allí, salimos. Así que así como Jesús murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros también somos sumergidos, somos sepultados en el agua y salimos de allí a novedad de vida. Así que es importante esto, que todos debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el texto también nos va a dar detalles que son los siguientes. Aquí vamos a ver que la justificación del hombre en este texto, que es posible por medio de la conversión, vamos a ver que somos resucitados con Cristo. Somos resucitados juntamente con Él. Y esto pasa en el bautismo, en la conversión. Veamos qué interesante es lo que mencionan estos versículos. Dice el versículo 4 al 6, nuevamente, vamos a leerlo. Porque somos sepultados juntamente con Él, dice el texto, para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice el versículo 6, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y la pregunta está, ¿dónde fue crucificado juntamente con Él? En el bautismo. Así que aquí vemos la enseñanza fuerte, que es por el bautismo. ¿Cuál es el propósito? Aquí vamos a ver que es para andar en vida nueva. Aquí la parte B del versículo 4 nos muestra esto. Somos resucitados con Cristo para andar en vida nueva. Nosotros hemos sido levantados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados,
para andar en una vida nueva y agradable a Dios, porque no es una vida en el pecado, sino una vida en Cristo. Ya es en Cristo y es andando conforme a sus órdenes. Ya no es andar en el antiguo pacto, no. Ya en la conversión hay una distinción de nosotros mismos, un bautismo en agua conforme a lo que reveló el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 5, por ejemplo. Así que es interesante esto. Hay que andar en Cristo, hay que perseverar en la gracia, hay que perseverar en cada uno de los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra para la iglesia, para los cristianos, y que desea que todas las personas obedezcan, por supuesto, que sean parte de esta gran bendición. Y los judíos, tanto los gentiles en aquel momento, debían de comprender a grandes rasgos lo que el apóstol Pablo está mencionando acá. ¿Qué más podemos ver? También el texto dice que somos crucificados con Cristo para no servir al pecado, versículos 5 y 6. Aquí es interesante mencionar que literalmente la palabra phutoi en el lenguaje griego es unido con Cristo por el bautismo. Escúchese bien porque esto es clave. Por ende, no debemos servir al pecado. Como fuimos unidos en la crucifixión, en la sepultura, lo seremos en la resurrección. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo que con Cristo está unido en la cruz. Personalmente, Pablo deja claro que murió a la ley, por supuesto, murió al pecado, recuerde también, cómo el hombre es crucificado, sepultado y resucitado juntamente con Cristo en el bautismo. Así que nuestro viejo hombre es lo que éramos antes de obedecer al Evangelio. Ahora el nuevo hombre es lo que somos después de obedecer el Evangelio. El viejo hombre ya no debe vivir más, haciendo referencia a aquel viejo hombre que le servía al pecado. Aquí está regresando al versículo 1, por ejemplo, y ya no debemos servir al pecado, porque ya no vivimos en él. Ya no se vive conforme a ese viejo hombre, sino en una vida nueva, en obediencia a Cristo. Como lo menciona Hebreos capítulo 5, versículo 9. ¿En qué sentido se da esta muerte, sepultura y resurrección? Podemos preguntarnos, por ejemplo. ¿Es en el sentido espiritual, donde se reciben los beneficios por la sangre vertida en la cruz y en una sola palabra es la justificación? Así que es importante mencionarlo acá. ¿Qué gran beneficio tenemos nosotros? Por supuesto que sí. ¿Cómo no vamos a disfrutar todo lo que la Biblia nos menciona a nosotros para practicarlo en nuestra vida? Es algo que debemos considerar siempre. Es algo que debemos tomar en cuenta, estas grandes bendiciones que el ser humano, el cristiano que ha obedecido el Evangelio tiene, y que toda persona puede tener estos beneficios si obedece a la palabra del Señor, por supuesto. ¿Qué más podemos hablar acá? Vamos a hablar acá un poco más en cuanto al detalle que es posible por medio de la conversión. Y vamos a ver aquí en este texto que se nos va a dar el detalle que estamos muertos, pero vivos. Y le sonará un poco raro. ¿Cómo es esto? ¿Qué es posible por medio de la conversión, pero ahora estamos muertos, pero vivos? Vamos a leer primeramente lo que es los versículos 7 al 14 y los vamos a desarrollar un poco. Dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Escúchese bien lo que dice el texto.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, ve que hemos muerto. ¿En qué sentido? Ya vamos a hablar. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Escúchese bien. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Pum! Un gran golpe aquí que el apóstol Pablo va a explicar, y aquí vamos a ver grandes detalles en estos versículos. Es interesante que el contenido que vemos aquí es maravilloso. En estos versículos que hemos leído, vamos a ver que parece una contradicción, pero realmente no lo es. ¿Por qué razón? El que ha muerto al pecado es el que ha obedecido al Evangelio, es el que ha sido bautizado en Cristo. Este versículo 7 es crucial, escúchese bien. ¿Por qué? Estamos muertos pero vivos. ¿Muertos a qué? Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Y si morimos, aquí es un auristo, una acción en el pasado. Escúchese bien, una acción en el pasado. Y aquí, si obedecemos el Evangelio, que es una vez, entonces tenemos la fe. Creemos también que viviremos con Él, en el sentido de vivir sirviendo, como también lo haremos allá en la eternidad, en el cielo. Pero es interesante mencionar que estos versículos nos muestran aquí que ya hemos muerto al pecado. Y aquí cuando se le dice a estas personas, ya se murió al pecado, ya no lo deben practicar más. Y no deben practicar algo que Dios no ha pedido, por supuesto, porque ya están en Cristo. Así que ya se han sido justificados, ya han muerto en Cristo, entonces deben vivir en Él. Deben vivir practicando constantemente los mandamientos que Jesús ha dejado. Deben perseverar en aquello que Él ha mencionado. Deben perseverar en sus reglamentos, en sus directrices y seguir adelante una y otra vez. Así que es necesario que veamos estos detalles aquí. En los versículos 9 y 10 vemos que Jesús vino a dar su vida y la volvió a tomar. Esto se dio una sola vez, de la misma manera la muerte, la paga del pecado, no tiene autoridad por aquellos que hemos sido justificados. Nosotros sí morimos naturalmente, por supuesto, pero no por castigo ni para condenación, que es la gran diferencia. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Moriremos humanamente, pero estando justificados y perseverando en la gracia hasta el final, pues no vamos a pasar por castigo ni para condenación. Nosotros, los que hemos muerto al pecado, debemos considerarnos así, muertos al pecado, o sea, que ya no vivimos en la práctica, no vivimos en el pecado, no tiene dominio sobre nosotros.
porque ya hemos dejado al viejo hombre, hemos dejándolo en la muerte, es decir, lo hemos dejado atrás, lo hemos dejado cuando obedecimos el Evangelio. La palabra de Dios nos pone en una posición muy hermosa. Por lo tanto, no debemos traer una posición errónea, teniendo el conocimiento que no sirve de nada. Ahora, Pablo dice aquí una palabra que es muy interesante y necesaria de mencionar. Pablo dice no reine. No permitamos que el pecado viva o reine en nuestros cuerpos. Este cuerpo muere, pero no permitamos que el pecado reine, porque si no, vamos a estar en el estado de antes, que es en condenación. Así que esto es fuerte para aquellas personas. Un cuerpo mortal que no debemos obedecer a los malos deseos, sino obedecer a Cristo y perseverar en Él. No debemos permitir ser llevados por esos malos deseos que el viejo hombre controlaba. Debemos controlar nuestros cuerpos para que el que reine en nosotros sea Cristo. Así que esto es clave mencionar acá. ¿Qué más podemos decir en esto? Pablo les está diciendo a aquellas personas que ya han obedecido el Evangelio, que no vivan en pecado, que no le den rienda suelta al pecado, a los malos deseos. Ya murieron a eso, ya la gracia abunda en ustedes, ya fueron justificados los que obedecieron, ya fueron perdonados. Ahora deben poner sus cuerpos a disposición de Dios. Se deben poner los miembros de nuestro cuerpo para Él. Tenemos el deber de controlar nuestros deseos y nuestros miembros. Todo nuestro ser para lo bueno, no para hacer cosas malas. Así como vemos un gran texto y que más adelante mencionaremos y estudiaremos, que es Romanos capítulo 12, versículo 1. Un cristiano tiene la capacidad de controlar y elegir qué dirá su boca, qué harán sus manos, dónde nos dirigen nuestros pies. Es la responsabilidad del justificado presentarse ante Dios como muerto al pecado, pero vivo para Él. Así que es importante, vivo para Dios. Es lo que todos debemos hacer. Pablo aquí hace mención del cuerpo, de sus extremidades. Es por el hecho de que los esclavos usaban cuerpos para el servicio de sus amos. Ahora está utilizando estos detalles para mostrar que así nosotros debemos ser esclavos. ¿Pero cómo? Ser herramientas para servir a nuestro amo, es decir, a Dios. Antes, nosotros como seres humanos éramos esclavos al pecado, pero ahora ya no lo somos. Antes éramos esclavos del pecado y le servíamos, pero ahora somos esclavos de Dios. Somos siervos de Él y debemos servirle a Él porque le obedecemos y le amamos, porque somos sirvientes que lo hemos decidido voluntariamente. El pecado no tiene control sobre los cristianos, pues así que como vemos esta gran bendición de justificación que tenemos, vemos la bendición de estar en Cristo, donde se otorga la liberación que la ley no pudo lograr. Qué gran detalle aquí en el versículo 14. Un contraste con la ley de Moisés, que no quitó el pecado porque no fue diseñado con el propósito de quitar el pecado, sino darlo a conocer. Ahora en Cristo, la ley de Cristo es diferente, pues sí tiene el propósito de quitar el pecado. Por lo tanto, el pecado no tiene señorío sobre el justificado en el sentido de la culpabilidad
y el castigo, que esto era lo que sí hacía el antiguo pacto. Pero ahora vemos que no tiene señorío, porque nosotros hemos sido justificados en Cristo y estamos bajo la ley de Cristo. Esto se ha logrado por medio del bautismo, obedeciendo el Evangelio. No olvidemos eso. ¿Qué más podemos mencionar acá en este texto, en estos detalles? Vamos a ver en estos momentos lo que se nos dice acá en esta parte, que es: hay libertad del pecado. Vamos a ver estos versículos del 15 al 21 y es necesario hacer una buena mención de ellos, pero los vamos a leer. Dice aquí del 15 al 21: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vemos estas palabras, considérelo porque es lo que mencionamos como introducción de esta lección. Dice: en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, o sea, esclavos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, dice aquí el apóstol Pablo, versículo 19. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Pero, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Vamos a ver aquí una gran explicación. Dice aquí en estos detalles. Veamos, por ejemplo, que estas palabras son fuertes. Pablo hace el mismo énfasis del versículo 1. Él continúa aquí con estas afirmaciones y con este tipo de preguntas, como sabiendo que hemos sido justificados otra vez. ¿Vamos a vivir al pecado? No tiene sentido, es algo absurdo. Los judíos tenían un razonamiento absurdo y esto fue molesto para el apóstol Pablo, porque ya el cristiano ha sido liberado de la tiranía del pecado. Ya no es esclavo de este guía a la condenación. ¿Por qué seguir en sus prácticas? ¿Por qué hacer algo que no era bueno y creer que esto es correcto? Así que es de mucho cuidado. Toda persona, por más buena que sea, si no ha obedecido el Evangelio, es esclavo del pecado y culpable. Así que es mejor buscar la justificación. No hay razón para vivir en pecado. Cuando se ha obedecido de corazón a Cristo, cuando se ha obedecido a aquel tipo de enseñanza, cuando se nos ha predicado el Evangelio, la grandeza e importancia de la predicación es importante, porque Dios eligió a los simples. Dios eligió la predicación para salvar a los hombres, como lo vemos en 1 Corintios 1:21. Nosotros obedecimos esta doctrina de salvación, sinceramente, comprendiendo el mensaje, por supuesto. El Evangelio, escúchese bien,
se obedece para la santificación, para poner nuestros cuerpos para servicio a Dios. El justificado ha sido santificado para servirle a Dios. Así que, para vivir apartado para lo bueno y agradable a Dios, es importante que la santificación se obtenga por medio de la justificación a través de la obediencia al Evangelio. Antes, no somos puestos aparte. Antes de obedecer el Evangelio, no entendíamos la responsabilidad de servir a nuestro Creador. Cuando lo obedecimos, es porque realmente razonamos esa responsabilidad. Y ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos muerto al pecado, todos los que hemos obedecido el Evangelio, sabemos que estamos para su servicio. Cada una de las partes de nuestro ser está para el servicio de nuestro amo y Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, porque ya no vivimos en el pecado, porque ya no practicamos esa antigua manera de vivir, porque ya no seguimos en ese mundo de insolencia, en esas actitudes que solo demuestran arrogancia y que solo nos llevan a condenación. ¿Por qué? Porque ya hemos obtenido algo maravilloso, porque ya hemos obtenido la gran bendición de ser justificados, donde es posible, escúchese bien, es posible la justificación del hombre. Judíos, ellos entendieron esto, gentiles, lo entendieron, y aquellos que eran hermanos, que ya habían pasado por la conversión, ustedes ya sabían esto, ustedes ya obedecieron, tienen esta gran bendición, perseveren en Cristo, sean instrumentos de Dios, sean buenas personas, sírvanle a lo bueno, perseveren en lo bueno, perseveren en Cristo, perseveren en sus leyes, en su sistema, que es en el que todos debemos perseverar hoy. ¿Por qué? Porque la justificación del hombre es posible en la conversión, donde hay algo muy valioso. Y es por medio de esta conversión que no solo estamos muertos pero vivos, no solo hay libertad del pecado, sino que también hay vida eterna. Cuando nosotros hablamos de vida eterna, podemos ver estos textos 22 y 23 y vamos a explicarlos y hacer una ilustración, unos breves detalles. En estos versículos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, vea que ellos ya habían obedecido y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, escúchese bien, como fin, ya después de ser justificados, después de ser santificados, de servirle a Él y no practicar más el pecado. Dice aquí que el fin, la vida eterna. ¿Por qué? Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el fruto de la obediencia a Dios. Es la vida eterna. Si perseveramos, si permanecemos en la fe, sirviendo a Dios, el fruto de este servicio va a ser la vida eterna, algo maravilloso, estar por la eternidad con nuestro Creador, donde allá no habrá llanto, no habrá más dolor, allá ya no vamos a perseverar, no vamos a intentar ser mejores porque ya vamos a estar allá por la eternidad. Vamos a estar con Él y en Cristo. Es donde tenemos esa bendición puestos aparte. Los judíos, gentiles, debían entender esto. Principalmente vemos que la audiencia puede hacerse énfasis que sea al judío, pero esto es una carta donde es de provecho para todos. Es una gran bendición y sin el bautismo
No podemos ser puestos aparte solamente por medio de la conversión. Sin embargo, escúchese bien, la santificación tiene un proceso. En el bautismo, nosotros hemos sido apartados, pero estando en Cristo debemos considerar la santificación, que es ese proceso, un punto de arranque y que debe ser constantemente estar en Cristo, practicando lo bueno. La palabra santificación tiene un inicio y un proceso. Recuerden estas dos palabras, agios y josios, son importantes tomarlas en cuenta. Santificado y santificación. Por ende, la santificación continúa como un proceso diario. Podemos ver lo que dice Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. En este texto vamos a ver que se da una orden. Y esta orden deben considerar a aquellas personas que realmente creen que no es necesario, porque sí es necesario. Y Dios lo deja claro en su palabra, que es lo siguiente. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vemos esto en imperativo. El pueblo de Israel sabía esto porque se encuentra en Levítico 19:2, donde al pueblo de Israel se les dijo, sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Ahora, el apóstol Pedro lo está citando, le está hablando a cristianos. Dios ha sido santo siempre, nosotros debemos ser santos. Y eso, hoy, es estando en Cristo, en sus ordenanzas. Debemos vivir en esa santificación constantemente, puestos aparte para el servicio de Dios. ¿Por qué razón debemos hacerlo? Porque aquí aún no lo hemos alcanzado todo. Aquí estamos en ese proceso, pero hay una meta y esa meta es ese fruto maravilloso, es ese gran resultado y es estar allá en la vida eterna. Esto en el sistema de la gracia es que lo podemos alcanzar cuando perseveramos hasta el final. Perseverar es muy clave. Recordamos las palabras de o que encontramos en el libro de Revelaciones en el capítulo 2, versículo 10. Dice allí, no temáis en nada de lo que vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero vean esta última parte que se les dice a estas personas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Y qué pasa si no eran fieles hasta la muerte? Podían perder esta bendición. Tanto este escritor como Pedro, como el apóstol Pablo, tienen toda la espiritualidad y todo el deseo y siendo inspirados para que ellos, escúchese bien, los cristianos, tomen en cuenta este gran consejo de perseverar en el sistema de la gracia. Así que no podemos dejarlo por fuera. En el versículo 23, aquí nos da las razones por qué la paga del pecado es la muerte. Es la condenación eterna. ¿Por qué no se puede perseverar en el pecado? ¿Por qué los judíos ni aquellas personas podían perseverar en algo que no los iba a salvar? Porque no tenía ese propósito, sino que condenaba. ¿Y por qué ellos no podían hacer o practicar constantemente el pecado? Porque el resultado era la condenación eterna. Ahora que ya habían obedecido, ellos debían considerar obedecer el sistema de la gracia
y perseverar para recibir esa vida eterna. Porque vivir en Cristo es totalmente diferente. Vivir en Cristo realmente es una gran bendición. Sí es todo un reto, sí no es fácil, es necesario tener mucho control, tener mucho dominio, es necesario poner de parte del esfuerzo de nosotros, de cada una de las partes de nuestro ser, porque Dios quiere que lo hagamos. Dios ya ha provisto la solución del problema más grande de la humanidad, pero nosotros tenemos la responsabilidad de poner de nuestra parte. Nuestro acto de obediencia en la conversión específicamente. Y ahora que ya hemos obedecido, así como a los que se les escribe este texto que vemos acá, que ya habían obedecido también, los que se les escribe la epístola por completo, vemos que tanto ellos como nosotros debemos servir a Dios, sirviendo, ya puestos aparte, perseverando hasta el final. Porque la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa dádiva solamente se recibe estando en Cristo. Solamente en Cristo. Y es por medio de la obediencia al Evangelio en la conversión, donde la justificación nos pone aparte. ¿Qué podemos decir entonces con estos 23 versículos que hemos mencionado en este momento? Bueno, nosotros vemos que ya hemos mencionado que es posible y vemos que desde el capítulo 4 hace gran mención a ello. Es posible alimentar esa fe de Abraham, esa fe obediente. Por supuesto que sí, podemos ver Génesis 22:18, que fue obediente a la palabra de Dios. Aquellas personas, ahora, las que escribe aquí el apóstol Pablo, tienen que obedecer. Es posible en medio de la conversión, porque es allí. Ya ellos habían pasado por eso. Ahora deben obedecer y perseverar en Cristo. Si ya ellos obedecieron, no deben continuar más en una práctica que nos aleja de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a obedecer el Evangelio para que el mal que nos aparta de Dios, que es el pecado, cómo vamos a hacer eso si vamos a continuar haciendo algo que más bien va a volver a alejarnos de Dios? No es algo correcto, es algo aquí muy claro, así que todos debemos considerarlo. El apóstol Pablo con mucho amor le está diciendo estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, a aquellas personas, porque ya habían obtenido esta bendición. No podemos dejar a un lado la bendición de lo que es la obediencia al Evangelio. No podemos dejar a un lado las enseñanzas de la conversión, de la importancia del bautismo. El bautismo siempre ha sido importante y es una enseñanza fundamental. Es una enseñanza que todos los cristianos debemos compartir a otros constantemente, porque es algo maravilloso. Pero no solamente debemos enseñarlo, sino que debemos tener un cristiano práctico o ser cristianos prácticos, tener una vida cristiana en obediencia a Dios. ¿Por qué razón? Porque hay resultados muy positivos cuando obedecemos, porque hay resultados que son incomparables a lo que este mundo puede ofrecer. Y estando en Cristo es únicamente donde obtenemos la bendición de la vida eterna. No es afuera de Cristo, es en Cristo. Y para estar en Cristo debemos pasar por la conversión, porque es allí donde toda persona puede alcanzar la bendición de ser justificado. Aquellos lo entendieron. Nosotros debemos considerarlo también. Debemos ver lo maravilloso que es esto. Seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas,
perseverar poco a poco, ver la necesidad que hay en este mundo de predicar el Evangelio, porque el apóstol Pablo se va a ir acercando poco a poco a hacer mención de esto en capítulos más adelante. Pero nosotros, si vemos este video, si hemos obedecido, sigamos firmes. Si alguien no ha obedecido y ve este video, aquí hay un servidor que está dispuesto a estudiar con usted, si es así y es posible y usted lo desea. Con esto culminamos lo que es esta lección. Que Dios les bendiga.